Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos a Plaza Pública Dende, este espacio en que todos los miércoles debatimos, discutimos, analizamos, profundizamos los grandes temas que impactan en el desarrollo del Paraguay y en el fortalecimiento de su democracia. El tema que hoy traemos a la Plaza Pública es un tema esencial para el desarrollo. Es el tema industrial. Recordemos que la humanidad tuvo grandes etapas, una etapa agrícola, una etapa feudal, pero la modernidad que hoy tenemos comenzó en el siglo XVIII. Comenzó en el siglo XVIII justamente cuando en algunos países, como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, se produce una revolución industrial. La industria hizo que la gente migre del campo a la ciudad, y se crean las grandes empresas, la gente vive ya en familias pequeñas. Ese cambio importante tuvo que ver con esa revolución industrial. A partir de ahí, prácticamente el desarrollo y la modernidad es sinónimo de industrialización. Lo hicieron los grandes países de Europa y Estados Unidos en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Lo hicieron los países asiáticos, como Japón principalmente en el siglo XX, Corea al final del siglo XX y China en este siglo XXI. Sin embargo, el continente que quedó fuera de este proceso de industrialización fue América Latina. Lo intentó, lo sigue intentando. Los países grandes como Brasil, como México, como Argentina, quisieron forzar la industrialización a través de proteger sus mercados y tener industrias nacientes. Pero eso fracasó. Hoy con la globalización ha cambiado bastante el panorama para los países latinoamericanos y para Paraguay específicamente. Hoy esa gran industria, que por ejemplo en el caso del automóvil estaba antes en Detroit para fabricar todo el automóvil, hoy gracias a las tecnologías permite que eso se parta, esa gran empresa se parta en 300 empresas, donde una fábrica fabrica el volante, otra fabrica el asiento, otra fabrica los vidrios. Eso se llaman cadenas industriales. Entonces hoy países de economía pequeña como Paraguay, por ejemplo, puede industrializarse siempre que se integre a esas cadenas industriales, fabricando una parte del proceso. Ahora, para integrarse a esas cadenas hay que integrarse a nivel regional o a nivel internacional, y eso implica tener tratados, acuerdos que permitan esa integración. Paraguay tiene hoy oportunidades de avanzar en ese proceso, tanto en la manufactura de origen agropecuario, o sea, la agroindustria, que es darle mayor valor agregado a nuestros productos primarios, como también a la manufactura de origen industrial, que usa tal vez intensivamente energía o mano de obra. Paraguay tiene condiciones. Pero para hablar de todo esto, para profundizar en todos estos temas, hoy le tenemos en esta plaza pública al futuro ministro de Industria y Comercio de Paraguay para durante una hora debatir, profundizar con Jan Esperanza este tema tan importante. En lugar de hacer un panel con varios participantes, hemos decidido hacer una entrevista en profundidad que permita entrar más en detalle en estos temas que he mencionado. Espero que esta hora de plaza pública sea de utilidad para todos ustedes
y realmente contribuyan a una mejor comprensión de los desafíos que tenemos como país para avanzar en la industrialización y consecuentemente en el desarrollo del Paraguay. Muchas gracias. Buenas noches, gracias Alberto por la introducción y bueno, gracias Javier por aceptar la invitación de acompañarnos hoy a hablar un poco de tu futuro muy próximo cargo, Ministro de Industria y Comercio. Gracias. Un placer estar contigo, Jan. Bueno, empezar un poco, te había escuchado decir que estuviste haciendo algo muy interesante, conversando con cada uno de los ministros anteriores de la cartera, eso te había escuchado, del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Qué sacás de estas conversaciones? ¿Cómo encontrás el ministerio? ¿Qué puedes contarnos un poco de cómo funciona hoy el Ministerio de Industria y Comercio? Yo soy una persona con una personalidad muy abierta para ese tipo de cosas y también soy humilde en el sentido de saber decir cuando no sé de todas las cosas, ¿verdad? Entonces lo primero que hice cuando me designaron ministro fue llamarle a las personas que fueron ministros. Me faltó uno. Hablé con Ernest Bergen, tuve una conversación muy buena con él, hablé con Liz Kramer. A Gustavo ya lo conozco porque trabajamos mucho en atracción de inversiones cuando estaba en el sector privado. Y de todos ellos se saca conclusiones muy interesantes, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Principalmente me llama la atención lo bueno que son conversaciones cuando te dicen esto no hagas, no cometas estos errores que cometí yo. Por ejemplo, algún ejemplo de qué no te deberías hacer. Hay algunos, por ejemplo, errores que me apuntaron, de los cuales no comparto también, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, me dijo, no transformes el ministerio, la función del ministerio en el tema del contrabando, que no sea esa tu agenda. Eso a mí me produjo una sorpresa y también una dinámica de pensar un poco los roles del ministerio y de tratar de entender un poco cuál es mi rol en esa lucha, ¿verdad? En ese tema. El ministerio no tiene los recursos ni la función principal de ese tema, tiene más bien una función transversal. Claro. Algo hay que hacer porque es un tema que está carcomiendo a las industrias, a los comercios, a los servicios. Alguien tiene que enfrentar alguna vez. Como te dije anteriormente, tiene que ser una lucha de varios ministerios y de varias instituciones. Pero eso, interesante esto que decís, porque ese comentario presupone que no se convierta en tu agenda porque es algo casi perdido, digamos, casi como se puede, hace tantos años que se habla, como que si te metes en eso vas a perder de vuelta. Es así, no se puede lograr ganar esa lucha, hay que medio resignarse. Pero fíjate las últimas declaraciones que generaron tanta polémica, la del actual ministro Castiglioni cuando dice que hay que construir un muro con Argentina, ¿verdad? Que fue tapa de los diarios, vos tuviste, ¿verdad? Inclusive el embajador reaccionó. Claro, él salió a decir de que utilizó una metáfora para colocar el tema en debate y el tema en cuestión, ¿verdad? Y esta es una apreciación personal mía, yo creo que también fue un porcentaje por lo menos, una exclamación de frustración ante la situación, ¿verdad? Eso es mi análisis psicológico desde afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque es muy difícil. Está tan metido en nuestra cultura, está tan metido en nuestras actividades que luchar contra ese flagelo con tan pocos recursos y es una tarea difícil. Pero ¿quién se encarga? Hay una comisión, ¿verdad? Una especie de... Actualmente hay una unidad interinstitucional. Donde hay 7 ministerios y 8 instituciones, aduana, el Ministerio de Agricultura, el MIC, el MADES, Hacienda, la Policía Nacional, la Armada, la Prefectura, la ANNP. Y esa unidad es la responsable de la lucha contra el contrabando. ¿Y ha tenido resultados esa unidad? Y muy poco. Y no es una apreciación mía personal, porque lo otro que hice fue conversar con más de 14 gremios. Vos me dijiste, hablaste con los exministros, hablé, y también hablé con 14 gremios. Y los gremios son los que conocen la realidad, lo que tienen las estadísticas de las ventas en el mercado interno y lo que te dicen, mira, la cosa empeoró, pero empeoró a tal grado ya de una situación catastrófica. Pero en concreto entonces, ¿esto va a ser siempre una responsabilidad de la unidad? ¿Cuál sería ahí tu rol como MIC, digamos, querés impulsar, le va a meter o no en tu agenda, va a seguir ese consejo?
¿Qué podés mencionar con respecto al tema contrabando entonces? Y lo que puedo mencionar es de que el presidente está muy preocupado de que esa unidad hay que desmantelar. Desmantelar. Y hay que replantear un nuevo estamento. Y ese nuevo estamento tiene que ser compuesto también por varios actores, pero sobre todo tiene que tener una visión más de acciones concretas, ¿verdad? No tanto de un marketing, estamos haciendo algo cuando no estamos haciendo algo. Acciones concretas es básicamente conseguir resultados. Exacto. Que se decomisen, que se le ataque a la gente que está haciendo eso, que muchas veces están en la calle, que se ve, digamos. Ese tipo de cosas. Tiene dos facetas. Tiene una faceta represiva, ¿verdad? Que otra vez tiene dos grandes divisiones. Uno es parar en la frontera. La frontera, claro. Y la otra ya es el control en los comercios. Esa es una batalla muy difícil. Esa es la que vos te decís. El ministerio tiene un rol de controlar los comercios, pero tiene 26 funcionarios asignados al control. Para todo el país. 26. Entonces, ¿qué puede hacer una vez que la pelota ya entró al área, por decirte? Ok. Entonces, lo que podemos decir es va a haber un nuevo replanteamiento, digamos, de esto que se llama la unidad. Se va a replantear de otra manera, pero va a ser también una responsabilidad. Si vos lo vas a tomar, digamos, dentro de tu cartera. Yo voy a ser uno de los actores. Fíjate que el estamento que se está utilizando es el Consejo Nacional de Defensa. Y yo voy a ser uno de los actores, ¿verdad? Okay. Mi rol en este tema, no solamente en el tema del contrabando, sino de la informalidad en general, es de articular acciones transversales entre los ministerios. Ok. Hablando de eso, porque obviamente pareciera que es un ministerio, el tuyo, con muy poco presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto del ministerio? 14 millones de dólares. Para todo, 14 millones de dólares. Eso ya incluye REDIEX, relación de inversiones, completo. Todo, 14 millones. ¿Y cuánta gente millones, trabaja ahí? 390. 390 personas, así un presupuesto bastante limitado, ¿verdad? Es muy chico, pero como yo siempre digo, el MIC tiene un asiento en el equipo económico. Hay una silla en el equipo económico. Claro, forma parte y me siento al lado del ministro de Hacienda, me siento al lado de la ministra de Obras Públicas, ¿verdad? Y es la misma voz, el mismo voto a pesar del presupuesto. Entonces, tiene peso en ese sentido. Ok, eso va a ser un poco tu foco. Y decime una cosa, ustedes, REDIEX, pongámosle un poco el tema de atracción de inversiones, básicamente un tema importante, el presidente lo menciona mucho, sé que vos también viajaste, digamos, con este grupo, con el presidente, con el futuro canciller, fueron a Taiwán, fueron a Emiratos Árabes Unidos. Es decir, va a tener también un foco bastante importante tu gestión en el tema de atracción de inversiones. Sí, absolutamente. REDIEX tiene la función de hacer notar al Paraguay las bondades y hacer con que las empresas vengan, se instalen y seguir el aftercare a estas empresas. Porque no solamente estas empresas vienen y se instalan al Paraguay, sino también hay que acompañarlas, ¿verdad?, para que se desarrollen, ¿verdad? También tiene un rol fundamental en la apertura de mercado. En este viaje, por ejemplo, a Taiwán, donde viajamos con el ministro de Relaciones Exteriores, hubo una agenda muy, muy apretada porque son varios temas culturales, etcétera, pero también muy enfocada a conseguir acciones de corto plazo y concretas. Por ejemplo, la que te mencionaba anteriormente, antes de comenzar la grabación, el tema de los cerdos, ¿verdad? Ese, por ejemplo, es algo concreto y puntual que se le pidió a la gente de Taiwán. Entrar al mercado taiwanés con carne de cerdo. Preferencia arancelaria, Jan. Preferencia arancelaria. En la carne de Paraguay hay una lista de países que exportan carne vacuna a Taiwán. Todas tienen un arancel del 8% de la importación. Paraguay tiene 0. Taiwán a Paraguay le da 0. Entonces, eso hizo que la carne paraguaya, además de la calidad de la carne paraguaya, entre con una ventaja competitiva interesante. Y hoy es la segunda carne que más se consume en Taiwán. La primera de Estados Unidos. Australia está al lado de Taiwán y nosotros le superamos en volumen y el panorama es muy bueno para el vacuno. El cerdo está pagando el 12%, al igual que España, al igual que Suecia, grandes productores de cerdo. Y ahora se está negociando bilateralmente para que ese arancel sea de 0. Correcto. Y decime una cosa, esto presupone también un cambio un poco de esta lógica, digamos, de nuestra relación con Taiwán, que siempre pareciera decir que estuvo muy basada en donaciones que recibimos de Taiwán, porque obviamente nosotros reconocemos, somos solamente 13 países en el mundo que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, y eso en cierta manera también genera una reciprocidad, pero que estuvo muy basada
en el tema de donaciones, digamos. Hoy de alguna manera ustedes quieren darle otro matiz, ¿verdad? Que haya inversiones taiwanesas, que nos generen preferencia arancelaria, que haya mercado, digamos, que se generen movimiento comercial. ¿Es eso lo que se busca? Claro, hay varias etapas. Lo de las donaciones no es tampoco despreciable. En el gobierno de María Abdo Benítez, Taiwán colaboró con $75 millones de fondos no reembolsables y ahora se está pidiendo 150. Y eso es un volumen interesante para realizar reformas e inversiones que el país necesita. Se están negociando créditos con el Exim Bank, donde Taiwán tiene, por supuesto, grandes volúmenes de dinero a 50 años de plazo, al 1,5%. Esa es una faceta. La otra es la que vos decís, ¿verdad? Preferencia arancelaria para nuestras exportaciones. Te había comentado, vacuno, cerdo, pollo, vísceras, etcétera, etcétera. Y la tercera y última punta de eso es traerle a estas grandes empresas de Taiwán para que puedan instalarse en Paraguay, que apunten al mercado brasilero, que es de 200 millones de habitantes, el Mercosur entero de 300 millones de habitantes, y que transformen Paraguay en una plataforma industrial para su exportación. Hoy no tenemos ninguna empresa taiwanesa instalada en Paraguay. De ese tipo no. Ellos están mirando mucho lo que es un recurso que nosotros tenemos que es súper interesante, que es el tema de la energía verde renovable, ¿verdad? Ok. Y la visita que también pasó por Emiratos Árabes Unidos, ¿qué puedes contarnos ahí? Hicimos escala ahí. Emiratos es una cosa interesante. Ellos están sentados sobre petróleo, gas, y tienen enormes reservas con las cuales crearon fondos de inversión que están en todo el mundo. Sí. Ahora ahí viene también una tarea de casa que nosotros tenemos que hacer, porque cuando te sentás con el emir, te dice, me vendiste el país y me vendiste vos como persona, porque el presidente es una persona que internacionalmente se vende muy bien, es una figura preparada, joven, que quiere hacer las cosas bien. Ya me convenciste de esa parte. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué proyectos hay? ¿Dónde está? Ustedes no pueden todavía mostrarle un proyecto concreto, ¿verdad? No. Este 1, este 2. Tenemos en carpeta, pero hace falta redoblar esos esfuerzos, porque estamos hablando de fondos que no es... muy profesionales, obviamente. Claro, claro. No solamente profesional, sino de escala ya. Claro. De escala. Por ejemplo, te doy un tema que siempre hablamos y que está en todos los debates económicos, el tema de la hidrovía. Sí. ¿Verdad? Ellos te dicen, yo tengo el dinero necesario para hacer toda la hidrovía. Ahora, ¿estás vos en condición de hacer la hidrovía? Claro. ¿Tenés el proyecto listo? ¿Tenés el acuerdo con los países? Te pregunto eso, porque la otra vez también lo conversábamos con el futuro canciller. ¿Quién se encarga entonces en Paraguay de preparar buenos proyectos? ¿Eso está en el Ministerio de Industria y Comercio? ¿Eso está en otra unidad? Porque es muy lógico lo que decís. Uno tiene que llevar un proyecto ya bien trabajado, por lo menos una prefactibilidad, por decirlo así. Y sería muy interesante que el país lo haga. Pero ¿quién en Paraguay? ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el equipo técnico que hace esos proyectos? Y dice, acá tengo 5 proyectos fantásticos que le pueden interesar al Fondo de Inversión de Abu Dhabi, a no sé quién. ¿Quién hace eso en Paraguay? Y son varios. Existe la Secretaría Técnica de Planificación, que es una institución que maneja eso. Y después cada ministerio. El Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, ayer anunciábamos, o anteayer anunciábamos, ¿verdad?, una reunión muy importante con empresarios coreanos que están interesados en desarrollar el tren de cercanía. Es un proyecto del MOPC. Ellos armaron el proyecto conjuntamente con FEPASA, ¿verdad? Con FEPASA, que es la institución, pero es MOPC. Okay. Pero hay un trabajo de aporte del MIC, de Hacienda. Para responder a tu pregunta, una de las cosas que más me llama la atención y uno de los mayores desafíos que hay como gobierno es la articulación entre los ministerios. Cada ministerio tiene su agenda, Exacto. Cada ministerio tiene su día a día y muchas veces las políticas públicas se contraponen. Porque si vos me decís, te doy un ejemplo, ¿verdad? Los incentivos fiscales, ¿verdad? Hacienda quiere recaudar, quiere mantener la economía sana, es su función, el déficit bajo, y el Ministerio de Industria y Comercio quiere dar beneficios para que venga esta industria a instalarse. Entonces, ¿qué camino vamos a seguir? ¿Vamos a hacerle caso a Hacienda o vamos a hacerle caso al MIC? ¿Verdad? Bueno, siéntense, discutan, ¿verdad? Y llegan a la conclusión. En ese sentido, el presidente de la República tiene un liderazgo muy fuerte en lo que es toda la parte económica, ¿verdad? Conoce, entiende, maneja y sobre todo coloca en su agenda como prioridad
Okay. Porque fue la base de su campaña y fue la base de lo que él tiene como creencia, ¿verdad? Bienestar a la gente. ¿Y cómo le da bienestar a la gente? Empleo. Empleo. Sí, saltamos al tema de los 500.000 empleos prometidos, digamos. Exacto. Ahí también al MIC le corresponde. Sí, y no asignó una vara muy alta, porque 500.000 empleos es mucho, pero se puede, ¿verdad? Ojo, en esa cifra también está metido los empleos de baja calidad también, porque yo siempre digo una cosa, y yo sé que vos manejás los datos estadísticos. 3.500.000 personas tienen empleo en Paraguay, pero la mitad tienen un empleo de muy baja calidad, en informalidad, gente que gana menos del salario mínimo o el salario mínimo. Con el salario mínimo vos no progresás como familia. No, vos sabés que tenés razón. El ingreso promedio del paraguayo está alrededor de 1.700.000 guaraníes mensuales. Ese es el promedio de todo. ¿Cómo vas a sostener una familia de no, por eso. 3 hijos? Somos un país de ingresos muy bajos, tenés razón. El 10% más rico del país, es cuando tenés un ingreso a partir de 5 millones de guaraníes nomás. Ya sos parte del 10% más rico. Son datos del INE, digamos. Así que tenés toda la razón el tema. Y en ese tema, digamos, de atracción de inversiones, de generar empleo de mayor calidad, que pasa por ahí básicamente, Rediex, que forma parte del MIC, recuerdo que funcionaba como mucho mejor seguramente cuando tenías un recurso muy importante. Llegó a tener una donación, creo que también de Taiwán o del BID. Hoy, ¿cómo se sostiene básicamente Rediex? ¿Qué importancia vos le vas a dar a Rediex dentro de la estructura del ministerio? Rediex se sostiene básicamente con fondos de multilaterales, ¿verdad? Préstamos y donaciones, básicamente. Tiene muy pocos recursos asignados dentro del MIC, cosa que tenemos que cambiar. Claro, por ese sentido, ¿verdad? Porque es un poco tu brazo ejecutor para lo que estamos diciendo. Exacto. Rediex maneja en términos de porcentaje del presupuesto del MIC 3%. Imagínate. El resto está, bueno, en los otros viceministerios, en las otras áreas, ¿verdad? Entonces, hay que darle a Rediex una importancia mayor. Okay. Hay que dotarle de mayores recursos, hay que salir a buscar ese dinero. Porque tal vez sea la unidad que pueda construir precisamente muchos de estos proyectos, salir a conectar directamente. Este trabajo que vos hiciste, digamos, ahora, lo que hicieron ahora viajando. Me imagino que, no sé si tenemos nosotros una oficina así activa, digamos, como tienen muchos países, que va buscando mercado, que conecta, que articula, que presenta proyectos, que busca inversores. Rediex tiene. Rediex, bueno. Ayer estuve en una reunión porque ahora en este periodo de transición lo que uno hace es irse al ministerio y hablar por 5 horas con cada uno de los viceministerios, ir conociendo, transición, ¿verdad? Y ayer me tocó Rediex y son 25 personas son en Rediex. Con esa matriz un poco injusta de recursos, pocos recursos asignados a Rediex, pero hay personas ahí adentro que son fantásticas, ¿verdad? Hay personas que tienen toda la inteligencia de manejo del mercado, que saben a qué mercados tenemos que apuntar, con qué productos están ahí. Eso también es otra sorpresa dentro de la función pública. Yo viniendo del sector privado, y tengo que hacer un poco de mea culpa, ¿verdad? Vemos con mucha arrogancia a la gente que trabaja en el sector público, como que le vemos como gente poco preparada o privilegiada o deshonesta, que es la faceta más, ¿verdad? Y no es tan así, ¿eh? No es tan así. El grueso de las personas que trabajan en el sector público, te diría 90% de las personas, son personas buenas, son personas patriotas que quieren hacer bien su trabajo, ¿verdad? Hay una mala imagen que hay que romper un poco. Es una grata sorpresa encontrarme con estos recursos humanos dentro del ministerio. Solamente que hay que darle los recursos, ¿verdad? Claro, si no tienen recursos. Y eso también forma parte, digamos, del trabajo del MIC de mostrarse ante el mundo, ¿verdad? Ese trabajo de presentar Paraguay, esto que estuvieron haciendo ustedes. Eso también para vos va a ser una parte de tu hoja de ruta o de tu función principal, de vender Paraguay, digamos. Paraguay se muestra bien al mundo. Paraguay se muestra bien al mundo. Fíjate lo que es Paraguay dentro del contexto regional nada más. Estabilidad política, macroeconomía estable. Clima de negocio, Getúlio Vargas, donde vos estudiaste, digamos. Número uno. Alguna vez fue Paraguay número 1 en algo y fue clima de negocio. Acá es un ambiente bueno para venir a instalarse. Sí. Pero no vienen en la cantidad que... Cuando vos ves la cifra de inversión extranjera directa en Paraguay, es neto de $200 millones, algo ínfimo. Es muy poca. Ese número subió a 300 y en tiempos récord, creo que un año llegó a 800 cuando se instalaron las agroindustrias. Sí. Coincidió un año que las tres vinieron.
Pero es porque Paraguay se conoce poco. Tenemos que salir a hacer conocer Taiwán. Paraguay. Y bueno, eso un poco con respecto entonces al tema de REDIEC, tema de inversión, atracción de inversiones, industria y comercio. Vamos a empezar un poco con el tema de industria, digamos. Industria representa hoy a Paraguay que es cerca del 20%, Sí. o también venir del sector privado, conocer mucho el tema industrial, digamos. ¿Cuál es el rol que juega ahí el MIC en el tema de desarrollo, el tema del apoyo? ¿Qué rol le toca jugar? Yo creo que uno de los aspectos fundamentales es la identificación y apertura de mercado. Eso es muy importante. Okay. Fíjate que el tema del desarrollo industrial es una ecuación que tiene varias partes. Nosotros tenemos, siempre decimos, y esto es repetitivo, ¿verdad? Tenemos la mano de obra muy poco capacitada, pero entrenable. Claro. El paraguayo no está capacitado, pero es entrenable. Hay datos ya estadísticos de la industria de autopartes. Siempre doy este ejemplo de paraguayos que se van a entrenar por 90 días a México en las autopartistas y a los 60 días te lo devuelven. Digo, Sí, ¿verdad? porque ya está... Porque ya aprendieron todo. El paraguayo, cuando vos le enseñás y le enseñás bien, es el mejor trabajador del mundo. Tenemos la mano de obra, tenemos los recursos naturales, tenemos la estabilidad macroeconómica, tenemos impuestos súper apetecibles, bajos, ¿verdad? Régimen 10-10-10. ¿Qué es lo que nos falta? Y nos faltan los mercados. Nos faltan los mercados. Ahí se produce una dinámica que para que una industria se instale, tiene que tener una proyección de ventas. Y eso se asocia un poco también a otro factor que nos falta, que es el financiamiento, ¿verdad? Entonces, si vos tenés el mercado asegurado y vos vas a realizar las inversiones necesarias a largo plazo y la capacitación que te va a llevar al desarrollo industrial. Pero no están acaso los mercados. Está Brasil, que es un gigante. O sea, hay muchos mercados, digamos. ¿Por qué decir que faltarían los mercados? No es el propio industrial que quiere venir a instalarse, que ve todas estas otras ventajas que también ya ponen en algún lugar. Yo le iba a vender esto a este mercado. Porque es un poco más de decir, estamos al lado de Brasil. Es un poco más. Te doy el ejemplo otra vez del autopartista. ¿Por qué se desarrolló tanto el mercado, las industrias autopartistas en Paraguay? Porque eran las fábricas que estaban en el ABC Paulista, que ya le vendían a las grandes marcas, que dijeron, vamos a Paraguay a producir con más eficiencia. Sí. Pero las ventas ya estaban aseguradas. Ahí se produce un poco del huevo y la gallina. Fíjate, Jan, el industrial sigue siendo un empresario. Entonces, si vos le decías al industrial, le decís, tenés que endeudarte por millones de dólares con créditos que no son aptos para tu industria, tenés que entrenar a la gente, los vencimientos te van a llegar a un año y encima tenés que salir a buscar el mercado, a competir, y es como que está en una zona gris que no le ayuda mucho. Okay. ¿Verdad? Ahora, esto como mencionaste, el tema de mano de obra entrenable, el tema de los recursos, de energía, el tema de los impuestos relativamente más bajos, el tema del mercado, ocurrió con el tema de maquila. Dijiste autoparte, pero también maquila. ¿Eso está ocurriendo? Ya tenemos autoparte es maquila. Por eso también maquila. Pero otras maquilas también, textiles y un montón de otras cosas, digamos. Ahí se aprovechó eso. Hay todavía un espacio enorme para crecer ahí. Maquila hoy tiene 200 o 300 y algo de empresas y más de 1.000 millones ya de exportaciones, ¿verdad? ¿Hay espacio, te parece, ahí para otros sectores? Así como dijiste de autoparte, que descubrieron y la estaban vendiendo al ABC Paulista, creo que textil también tiene algo similar. ¿Hay otros sectores que pudieran también aprovechar esas situaciones y explotar más todavía la maquila? Es parte del trabajo. Pero fíjate, Jan, siguiendo con tu número que es correcto, 1.000 millones dijiste vos, sí. 1.000 millones de exportaciones de maquila, el 70% de ese 1.000 millones va a Brasil, 700 millones. 70%. 700 millones. Sí. ¿Sabes cuánto importa Brasil de Asia por año? 150 billones de dólares. Entonces, cuando vos le exportás a Brasil 700 millones y ellos traen de extra zona 150, imagínate si no hay oportunidad. Imagínate si no hay oportunidad para... Y eso siempre decimos en este contexto porque hay un mito que dice, no, la industrialización del Paraguay supone la desindustrialización del Brasil. Exacto. No es así, porque Paraguay no está compitiendo contra Brasil, Paraguay está compitiendo contra China. 150 billones de dólares de importaciones de China. Correcto. Entonces estamos hablando de este rol, digamos, de apertura de mercado también, o buscar nuevos mercados. Y esto me hace acordar también, Javier, esta conversación que siempre tiene el sector de la carne, digamos, ¿verdad? Es decir, muchos países tienen esto que se llama el Instituto de la Carne, que promueve, Paraguay no lo tiene. Básicamente nosotros, parece que el sector tiene que ver cómo hace, bueno, ahora Taiwán, durante el tema de la carne, no puede entrar a China.
Pero ese tipo de roles, a eso te referís también, digamos. Este es un buen ejemplo. No hay un instituto de la carne en Paraguay que promueva la carne fuera del país, por ejemplo. No hay. Y cuando... Te voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en una de las vacaciones con los chicos en Punta del Este, fuimos a comprar carne a El Novillo Alegre. Y llegamos ahí con papá y había sobre el mostrador así un libro ya del Ministerio de Agricultura y Ganadería del gobierno uruguayo, de todos los cortes, pero en una presentación terminamos llevando el libro y no la carne. Espectacular, sí. Ellos tienen y Argentina también, y Brasil también, ellos tienen un desarrollo de la marca país sensacional. A Paraguay le falta mucho. Es un rol de Rediex, estamos trabajando en eso, pero hay que dar paso agigantado, porque nuestra carne tiene mejor calidad, nos falta marketing. De vuelta, entonces también es un rol de ese que decía, articular con el sector privado, abrir mercado, Rediex. Claro. Perfecto. Bueno, entonces tenemos también el tema industrial ahí. Fuerte apuesta de vuelta por este tema de aprovechar las oportunidades que ofrece Paraguay. Maquila probablemente entonces sigue creciendo. ¿Vos estás de acuerdo en mantener estos regímenes fiscales, digamos, favorables? El tema de la maquila, el tema de la ley 6090. ¿Crees que eso hay que mantener, hay que ampliar? ¿Algunos están de más? ¿Cuál es tu evaluación en general de estos regímenes? Hay que mantener. Son un atractivo fundamental para las empresas que vienen a instalarse, ¿verdad? Para las empresas nacionales también, ¿verdad? Claro. Para el crecimiento de la industria. Es un atractivo más del país. Perfecto, entonces eso se mantiene. Entonces eso es el tema de industria. El tema de comercio, que también forma parte del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Qué podés comentarnos ahí en el tema de comercio? Ministerio de Industria, Comercio, Servicios y después otro tema que tenemos que hablar que es también comercio, son las MIPYMES. MIPYME, vamos a llegar también a eso. El viceministerio de MIPYMES también está dentro del MIC. Es también un viceministerio y que es fundamental porque representa el 80% de la mano de obra del país. Ahí también hay una incongruencia dentro de la estructura y funcionamiento de MIPYME. MIPYME se le da muy poco presupuesto también. A todos les falta presupuesto, pero MIPYME es la incongruencia más grande dentro del ministerio que yo he notado en este periodo de transición, en donde estoy conociendo la dinámica del ministerio. Muy poco presupuesto, demasiada importancia. Si representa el 80% de la mano de obra y vos querés crear 500.000 empleos y hablas de empleo y de dinero en el bolsillo de la gente, no podés estar con esa asignación de recursos para MIPYME y tan pocos programas de desarrollar la MIPYME. Ayer en una reunión justamente en el ministerio me dieron un dato fantástico que yo no conocía. El 50% de las exportaciones de Alemania son MIPYME. Yo me quedé asustado con esa cifra porque yo había pensado, bueno, las exportaciones... Siemens, Volkswagen, Mercedes-Benz, uno siempre piensa en eso, ¿verdad? Claro. No, son MIPYME. Ahora, ¿qué son MIPYME en Alemania? Son empresas seguramente de, 150, 200 empleados, ¿verdad? No, por definición tienen la misma definición que acá. ¿Y cuál es la situación hoy de las MIPYME en tu evaluación? Muchos son informales, muy poco productivas, casi sobreviven, digamos. ¿Cuál es tu evaluación y qué se puede hacer con ellas? ¿Cuál sería tu plan en ese sentido? Y se tiene que trabajar para acá. Dos ejes fundamentales. Lo primero, hay que formalizarla. Y para formalizar a las MIPYME tenemos que destruir la burocracia. Tenemos que destruir la burocracia. Tiene que ser fácil. Te doy un dato. Se creó, vos conocés muy bien, las empresas de acciones simplificadas, las EAS. Sí, fue muy exitoso. ¿Te acuerdas lo complicado que era abrir una empresa y lo costoso? Abrir una empresa, una SA, costaba 20, 25 millones de guaraníes. Hoy cuesta 0 y tarda 72 horas. Las empresas que se abrían antes por año eran de 500, hoy son de 2.500. Ese fue el crecimiento. Entonces tenemos que formalizar a las MIPYME, a las empresas que trabajan en la informalidad. ¿Y por qué tenemos que formalizar? Para que tengan acceso a cuestiones básicas. Nosotros, por ejemplo, el Estado paraguayo es un gran comprador a través de las licitaciones públicas, ¿verdad? Y las licitaciones públicas, el Estado como comprador le da preferencia arancelaria a las cosas, ventaja competitiva. Vos sos un importador, yo soy una empresa nacional, vos presentás 100, yo presento 120, gano yo. Claro. La MIPYME hay un margen de preferencia, digamos, sí. Claro, la MIPYME no puede participar. ¿Por qué? Porque no está formalizada. La MIPYME es informal, te digo. Y eso hay que darle... Pero es increíble, o sea, tenemos la herramienta para darle esa ventaja a la hora de vender, pero no pueden participar por falta de formalidad. Y no pueden participar por falta de formalidad porque hay
aspectos burocráticos dentro del Estado que hacen que sea difícil y que las personas rechacen. Como un tipo que está trabajando en Areguá, en una MIPYME, produciendo jugo, va a tener que trasladarse hasta Dinavisa, en Asunción, y perder todo un día y gastar una fortuna para sacar un trámite. No, estoy totalmente de acuerdo. Eso me hace acordar también, el presidente electo había mencionado ese foco en empezar a desmontar muchas de estas burocracias. Pero me imagino que esto presupone, no sé si lo va a hacer tu ministerio, no sé, una suerte de análisis de cuáles son esas trabas. Algunas son leyes, otras son decretos nomás, otras son resoluciones de algunas entidades, como la que decís, Dinavisa y un montón de estas cosas. Alguien va a sentarse a mirar eso y decir, bueno, estas son las 17 iniciales resoluciones que van a desmontar estas 17 trabas inútiles. Después tenemos estas otras que son ya leyes más difíciles. ¿Quién va a hacer eso? Y ustedes. Nosotros, ¿verdad? Y te olvidaste de mencionar un aspecto fundamental. ¿Cuántos procedimientos hay dentro del Estado que generan tasas? Ese es el problema. Y si te querés ya ir a la discusión, a la madre de todas las discusiones, porque también tuve una reunión interesante con la Asociación de Cónsules de Paraguay, y uno de los cónsules me decía, que trabaja en el sector bancario, me decía, ¿sabes cuánto el Paraguay deja de hacer negocios por culpa del atraso del registro y el catastro? 2 billones de dólares por año. ¿Y por qué en plena época de la inteligencia artificial vos tardás 1 año para transferir un terreno? Claro. Porque yo te desafío ya a que vos... Público, ¿sí? Yo te desafío a que vos vendas y transfieras cualquier inmueble en Asunción o cualquier lugar del Paraguay. Sí. Si lo haces antes de los 6 meses o 8 meses, te entrego una medalla en el MIC. Te dieron ese dato, 2.000 millones de dólares. 2 billones de dólares. 2 billones, 2.000 millones. Ahora, ¿por qué no se reforma eso? ¿Por qué? ¿Por qué no se reforma? Y me decía en torno de broma este cónsul a quien quiero mucho, me decía el servicio de catástrofe nacional, me decía. ¿Por qué no se pulveriza eso y no se reforma con la tecnología que hay? Bueno. ChatGPT, preguntarle algo a ChatGPT, ¿sí? Te resuelve en 2 segundos y nosotros seguimos con trámites que tardan 1 año. Y porque representa 120 millones de dólares de ingresos de tasas judiciales. Entonces anda a sacarle ese negocio al Poder Judicial que... No negocio, la palabra está mal dicha, pero sacarle esos recursos. Esos recursos, claro. Sacarle esos recursos, ¿verdad? Sí, lo mismo le pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores. Su presupuesto viene una parte importante de tasas consulares, que generan una suerte de y así Dinavisa, así también el MIC. Así, también ustedes tienen presupuesto que tienen fuente 30... Claro, pero por supuesto, entonces hay que sentarse a hacer ese dificilísimo trabajo que vos decís, de poner todas las instancias burocráticas, todos los procesos y decir cuáles son los que realmente agregan valor a los negocios, a la gente, al particular. ¿Cuáles son los que agregan valor? Y cuáles son los que están ahí para generar ingresos, para sostener estructuras dentro de los ministerios y dentro de la función pública. Entonces también va a ser un foco tuyo, digamos, tratar de centrarse en ver qué puedo desburocratizar. A mí esa palabra me cuesta también. Sí, la verdad que cuesta, pero lo que te va a costar más seguramente es lograr después que eso ocurra efectivamente. Y todo el tema de lo que significa el tema del entrenamiento de las MIPYME, de mejorar la productividad, más allá del tema de la formalización, que es un tema clave. Eso también forma parte del trabajo del Ministerio de Industria y Comercio, pero ahí también está SINAFOCAL, ahí está SNPP. Hay programas muy interesantes y hay financiamiento para esos programas. Uno de los focos que más les gusta a las multilaterales financiar y promocionar son justamente el desarrollo de MIPYMES y tienen programas fantásticos que hay que impulsar. Uno de ellos se llama el Centro de Desarrollo, ¿verdad? Que son básicamente pequeñas unidades que se instalan en los municipios, en el interior del país, incluso en oficinas gremiales, ¿verdad? En donde las MIPYMES se pueden acercar para que se les dé capacitación, orientación y acceso a información. Es muy interesante. Eso ya existe. Eso ya existe, pero hay que potenciar, relanzar, hacer que funcione, ¿verdad? Centros de desarrollo. Sí, está en etapa embrionaria. Bueno, ahí también hay un trabajo, de vuelta volvemos, esa palabra está apareciendo muchísimo en todo lo que estamos conversando de articulación, digamos, ¿verdad? El tema con los municipios, por ejemplo.
con las gobernaciones, que también tienen recursos que vienen muchas veces de royalties, que no sabemos dónde van, digamos. De vuelta al tema de articulación, eso también te va a implicar para vos salir. En el tema textil, por ejemplo, es algo muy interesante que se puede hacer con los municipios, muy interesante, porque bien o mal los municipios tienen lugares físicos para instalar talleres de trabajo. Vos le dotás a esos talleres de máquinas de coser y de contratos de producción, ya tenés una empresa funcionando. Eso tiene un potencial enorme para Paraguay. Ese trabajo, MIC, municipio, sector privado. Ok. Y en el tema de servicios, eso forma parte también. Ahora, vos que tenés, ¿cuántos viceministerios tenés? Viceministerio de Industria, sí. Hablamos de eso. Viceministerio de Comercio y Servicios sería, ¿verdad? Y el viceministerio de MIPYMES. Y REDIEX. Son 4... REDIEX se elevó a categoría, está en proceso de elevarse a categoría de viceministerio. Ya estás pensando en tu viceministro, no te voy a preguntar quién es, pero ya tenés claramente identificado quién es que te va a acompañar y todo eso, ¿verdad? Ya tengo, bueno, me falta solamente uno. Okay. Entonces voy a anunciar cuando tenga los 4. Por supuesto, por supuesto. Y en el tema de servicios, ¿qué puedes comentarnos en servicios? ¿Cuál es tu evaluación ahí? Y comercio y servicio es otra parte fundamental. Y fíjate lo que pasó, por ejemplo, lo que está pasando con el comercio electrónico, ¿verdad? En Paraguay. Ayer estaba mirando un dato que me pareció fantástico, Jan. El 50% del comercio electrónico en Paraguay se usa con plataformas paraguayas y de una forma directa. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero comprar un electrodoméstico, ¿verdad? Y directamente accedo a la página web, me contacto con la empresa que vende el electrodoméstico, me manda no más a través de... Bueno, Amazon te trae productos importados, sí, ¿verdad? Claro. 50%. O sea, y eso es comercio, pero viene atado a una plataforma de servicio, ¿verdad? Claro. Que es lo que está ganando, ¿verdad? Con el tema de Internet y las plataformas de comercio electrónico del futuro. Y nosotros tenemos que hacer un trabajo de dotarle a estas empresas de capacitación, para que puedan utilizar estas herramientas. Sí, ahí también surge todo este tema de la economía naranja, la economía creativa, todo el tema de la producción de audiovisuales, todo el tema del software, que por un tiempo parece que empezó a hablarse mucho y después se cae de vuelta. Lo que pasa es que muchas veces están muy supeditados a proyectos, a programas de la cooperación internacional. Tienen un programa grande, importante. Yo sé que el MIC tiene hoy, por ejemplo, un programa muy grande con la Unión Europea, como que de 12 millones de euros, que prácticamente es el presupuesto de un año, me decís, del ministerio. Pero después eso termina y pareciera ser que los programas vuelven a caer, ¿verdad? Sí, es así. Yo soy también de la teoría de que estos programas enlatados hay que tropicalizar también a nuestra realidad. No creo que un programa enlatado que se aplica en otros lugares del mundo, si vos no le das el tinte nacional, tenga sostenibilidad. Pero son temas que hay que ir viendo, ¿verdad? Claro. Y en el tema, algunos sectores estratégicos, me estoy acordando ahora el tema forestal, por ejemplo, volviendo casi otra vez al tema industrial. Nosotros tenemos el anuncio de esta empresa tan importante, inversión de 4 mil millones de dólares, 4 billones de dólares de Paracel, que está ahí, ya empezaron, está haciendo un montón de cosas, pero parece que eso abre otra vez un enorme abanico de oportunidades para plantadores, para servicios vinculados y para otras papeleras en el futuro, digamos, ¿verdad? Uruguay tiene 3. Un país mucho más chico que nosotros, tiene más de 1.200.000 hectáreas de plantaciones. ¿Cómo ve el sector forestal o que también es tema industrial? Te voy a hacer un cálculo, Jan, de la importancia de ese sector y lo que nos está faltando. Nos está faltando un marco regulatorio. Regulatorio. Claro, no hace falta lo que tienen los otros países, una ley de incentivo al tema forestal. Vos estás diciendo, el proyecto Paracel y 2 otras papeleras que están mirando a Paraguay con mucho interés. Te voy a dar el dato que te dije que te iba a dar, ¿verdad? 100 hectáreas de reforestación le da sustento a 10 familias. Lo que se proyecta que se pueda plantar en el Paraguay, si se da el marco regulatorio adecuado para que venga a instalarse Paracel u otra, es de 1,5 millones de hectáreas. Si vos haces la regla de 3, 1,5 millones de hectáreas... Dividido, sí, así que 10 familias por cada 100 hectáreas. 10 familias por cada 100 hectáreas. La regla de 3, para hacerte corta, te da 500.000 empleos. Si multiplicas, y ahí está lo que nos pidió el presidente. El presidente nos dijo a nosotros 500.000 empleos solamente en el sector forestal
podemos llegar a esos 500.000 empleos si le damos el marco regulatorio adecuado para que vengan estas industrias a instalarse en Paraguay y a la gente le sea rentable hacer reforestación. Pero ¿cuál sería el marco regulatorio? Hoy ya tenés una empresa como Paracel que con esta regla de juego considero que es absolutamente rentable, viable, posible y deseable venir a Paraguay. Y vino a Paraguay, están haciendo ya un montón de cosas, digamos. Porque básicamente esa tasa de crecimiento de los árboles es absolutamente tan diferente al resto del mundo que eso en sí mismo ya es la gran ventaja. ¿Cuál sería la otra ventaja regulatoria que necesitan? El otro tema que tenemos que solucionar antes de pasar al marco regulatorio es el tema de las inversiones públicas para sostener estas grandes empresas. Porque fíjate, Paracel, que es otro gran déficit que tiene el Paraguay, que tenemos que aumentar el nivel de inversión pública. Paracel está instalado sobre el río en Concepción, sí, pero el río tiene que funcionar, Jan. Claro. Dragado, balizamiento. Correcto. Si vos me das un río que cada vez que hay estiaje no se puede navegar a Concepción, ¿cómo va a sacar para hacer su producto? Claro. Y son 7 pasos difíciles de piedra, 7 pasos difíciles, son 30 pasos difíciles de arena, que es mucho más fácil, ¿verdad? Es dragado, es coordinación, es hacer con que el río sea navegable, ¿verdad? Y que haya acceso también a vial, ¿verdad? De ruta. Eso es la parte, digamos, del trabajo del Estado. Pero te había referido al tema regulatorio, que una ley de incentivos especiales, me decís. Hace falta, como tienen otros países, una ley de carbono. Una ley de carbono. Sí. ¿Te estás estudiando ahora una ley de carbono, por ejemplo, en el Congreso? Por eso. Pero no te referías a incentivos tributarios, ese tipo de cosas. Eso ya existe con 60-90 y todo eso. Existen esos incentivos, pero hace falta. Fíjate, estas son inversiones de 2.5, 3, 4 hablan incluso billones de dólares. Billones de dólares. Entonces tenemos que tener esa herramienta, tenemos que tener una ley especial. Ok. ¿Y qué otros sectores vos ves así como un potencial? El tema forestal me lo acabas de decir, digamos, 500.000 empleos se pueden crear solamente ahí, 2 papeleras más, 1,5 millones de hectáreas. Hoy estamos en 150, 200.000 hectáreas, nada más. Sí. Entonces por 10 se puede multiplicar. ¿Qué otros sectores vos ves con ese potencial también en Paraguay? Textil habíamos mencionado. Textil, sí. Textil es uno que a mí me... ¿Villa Maquila sería siempre eso? No necesariamente. Textil porque tiene un efecto muy rápido. Lo que habíamos hablado, ¿verdad? Una máquina de coser es un empleo. Un empleo. ¿verdad? Entonces la inversión es baja y la mano de obra que tenemos es muy buena para ese tipo de productos y el mercado está al lado. Y todo ese tema de la triangulación de las prendas de vestir, que también surgió con fuerza, esto sí, de las industriales confeccionistas que vienen de China, después se vuelven a exportar. ¿Es una cuestión de control nomás o ahí hay un problema? Porque los costos, por lo visto, para que te puedan venir, igual de ser reexportar en China es una cuestión muy seria, porque hay una denuncia de la Asociación de Confeccionistas del Paraguay de que el Ministerio, por resolución, le sacó una potestad de control a la importación de materia prima. Y al sacarle esa potestad de control, ellos alegan de que se está haciendo importación de producto terminado de China, se le cambia la etiqueta y se exporta como Made in Paraguay. Eso es terrible porque se está utilizando un régimen como el de Maquila para hacer triangulación de productos falsificados. Si es que la denuncia es real, que no tengo duda que sea real, quiero saber hasta qué punto es real. El ministerio alega de que sí realiza esos controles. Yo no te puedo decir, yo creo que sí, pero no te puedo decir a ciencia cierta porque todavía estoy en etapa de transición. Pero está metida en mi agenda como un tema prioritario. Lo hablé con el viceministro actual. Él me aseguró de que existe el control por parte del MIL, que se están haciendo acciones. Quiero creerle, pero hay que poner eso sobre la mesa y evitar que eso ocurra. Porque uno puede identificar con facilidad lo que se importa, ¿verdad? Correcto. Está registrado. Yo importo X cantidad de millones de dólares de China de prendas de vestir y hay que ver qué pasó con eso. Si el número es muy grande, es imposible que sea para el mercado paraguayo. Entonces, tiene que ser para una lógica de triangulación. Este es como el tema de los, ¿cómo se llama? Es qué sé yo, de bebidas alcohólicas, ese tipo que se importaba. Imposible que Paraguay pueda consumir todo eso. Es así. Eso está ocurriendo entonces. Lo que pasa es que en el caso de bebida alcohólica, ese famoso dato de que el paraguayo toma 100 botellas de whisky o lo que sea, ¿verdad? Por mes.
es una lógica diferente porque ese producto viene a Paraguay, se importa y luego se vende en la frontera y sale, ¿verdad? Exacto. En este caso está saliendo como Made in Paraguay. Claro. Está saliendo como maquila. Entonces es una gravedad también. Hablábamos de marca país. ¿Hasta qué punto vamos a hacer esto? Y va a llegar un momento que el Mercosur, Brasil principalmente, va a decir, esto es... me está metiendo productos de contrabando, entonces... Totalmente, estoy de acuerdo. Coste que no quiero tampoco dejar de mencionar de que no es así todo. Esos son las mínimas. Siempre hay una cuestión de que el ilícito trabaja. Lo que quiero decir es que hay que cortar ese yuyo ahora, antes que crezca, ¿verdad? No Claro. hay que dejar que eso se transforme en un problema y le gana a un sistema que es sensacional, porque la exportación a través de la maquila funcionan, son legales, crean mano de obra, generan empleo, son el estandarte, y el ministerio hizo un trabajo fantástico con relación a eso. 1.000 millones, de 300, 400 millones a 1.056 millones, ¿verdad? Pero hay que siempre estar vigilante. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Javier. Agradecerte mucho, tratando de ver un poco todo lo que conversamos. Vas a estar al frente de un ministerio en donde tu principal labor, y salió varias veces el tema, es de articulador. Obviamente un ministerio que tiene un presupuesto muy bajo para todas estas funciones tan importantes, implica que vos desarrolles una musculatura enorme de articular, de poder trabajar con el resto, con los otros ministerios, con Hacienda, enfocándote en algunas de estas cuestiones que mencionaste, ¿verdad? En términos de atracción de inversiones, un tema fundamental. Paraguay tiene una serie de atributos que lo hacen atractivo, pero que tenemos que obviamente convertir eso a partir de tener proyectos concretos, a partir de poder abrir nuevos mercados. Ya estás viajando, vas a seguir haciéndolo seguramente, pero con estas cuestiones más concretas, más acupuntura. No solamente seguramente por lo que mencionaba, decir Paraguay es lindo, vengan, sino acá tengo cosas concretas que te quiero mostrar, vengan para estas cosas concretas. Ahí tenés el sector forestal, tenés el sector textil y un montón de otros sectores. Ya está. Estás de alguna manera sugiriendo que es muy importante mantener todos estos regímenes de atracción que tenemos hoy, que están funcionando. En el tema de la maquila es un caso importante que se puede seguir ampliando. Hay una enorme oportunidad en esa cifra que mencionaste, 170.000 millones de dólares que Brasil importa de China y nosotros estamos exportándole 700 millones de dólares. Acá hay un margen enorme, digamos, de crecimiento en diferentes sectores, aprovechando esta oportunidad de Paraguay. En el tema de comercio, enfocarse mucho en este tema de la formalidad. Sin formalidad es muy difícil, digamos, que se pueda mejorar seguramente la posibilidad de muchas de estas MIPYME. 80% básicamente del empleo, decías, viene de las MIPYME. Y esto implica, obviamente, empezar también una tarea de desburocratizar el Estado. Hay un montón de reglas de juego que no tienen sentido. Cuestiones tan serias como en el tema de registro público, como en el tema de catastro, que tenemos que corregir. Obviamente ahí también de vuelta a articular una serie de cuestiones que tienen que ver de cómo reemplazamos estas tasas que muchas veces existen y que generan, digamos, ingresos a muchas instituciones, pero por otro lado la facilidad de hacer negocio, que es lo que necesitamos para que se formalicen las empresas, para que generen empleo y todos estemos mejor en ese sentido, digamos. Lo mismo ocurre con el tema de servicios, de formación. Y en todo esto, digamos, ese trabajo de vuelta, y voy a terminar con esta palabra, de mucha articulación. Así que, bueno, eso creo que va a ser tu gran... Vos venís del sector privado, tenés mucho conocimiento, dijiste, te reuniste ya no solamente con los ministros anteriores, sino con los gremios, tenés esa capacidad de articular y eso creo que va a ser tu gran desafío, ¿verdad, Javier? Ese es mi gran desafío, pero te quiero decir una cosa que es muy alentadora, Jan, y que a mí me inspira. La función del presidente de la República. Vamos a hablar 10 segundos del liderazgo. Santiago Peña, el presidente de la República, tiene una visión demasiado clara hacia dónde hay que ir. Y en las reuniones que tenemos de gabinete, la orden es, hay que trabajar en función al beneficio de la gente. Y eso está en su agenda, créeme, Jan. Es un presidente que tiene que manejar temas tan diversos como seguridad interna, combate contra el narcotráfico, pero el tema de la agenda económica está en el puesto número 1 y conoce el tema. Y él reúne a su gabinete económico y dice, hay que darle solución a la gente. Empleo, dignidad, educación, hay que hacerle crecer a la gente. ¿Y cómo no le vas a hacer crecer a la gente si es que no empezás a cuestionar estas cosas?
facilidad de negocio, facilidad de trabajo, porque es la única forma de salir. Entonces, cuando hay un liderazgo demasiado claro y fijo y tenaz con relación a eso, eso tiene un efecto de que permea y eso se siente en el gabinete, Jan. Entonces, para mí, la exclamación más fuerte del optimismo que se siente es el liderazgo del presidente, y lo digo con mucho conocimiento de causa porque participo de las reuniones que siempre terminan así. Tenemos todos los recursos, mano de obra, energía, lo que no tenemos es tiempo. Tenemos que hacer las cosas ahora. Correcto. Claridad de ideas y liderazgo político. Muchas gracias, Javier. Éxitos en tus funciones. Gracias, Jan. Hasta luego.